¿no? Bueno, porque uno está escuchando hablar, desde el ministro de Hacienda lo hizo, fue el primero en hacerlo, y después otros funcionarios diciendo que hay elementos para pensar que la economía ya tuvo un punto de inflexión y que empezó a girar en una suave curva hacia otro lugar. A la gente no le llega. La realidad es que a la gente no le llega y es muy poco probable que llegue antes de octubre, de fin de año. No sé, bueno, por ahí Seco tiene... Luis Seco, ¿cómo estás, viejo? Muy bien, muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Una reflexión antes de contestar tu pregunta sobre la recuperación. Se dijeron muchas veces la palabra normal, ser un país normal, ¿no? Creo que todos tenemos la aspiración de ser normal. Ahora, cuando uno repasa la historia argentina, y esto a mí me parece fundamental mucho del debate que hay hoy, por ejemplo, Argentina tiene en los últimos 70 años una tasa de inflación promedio del 80%. Si sacás la dos No hiper. es normal eso. Si ponés la dos hiper, Tasa de inflación promedio anual del 80%. Si sacás la hiper da 130, en 67 años de historia. Solo 13 años un dígito, de los cuales 6 fueron durante la convertibilidad y otros 3 durante Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué es ser normal en materia de inflación? Siempre tuvimos déficit fiscal. La normalidad de Argentina es tener déficit. O sea que estamos más normales que nunca. No, entonces lo que digo, lo que voy es, cuando uno mira la historia, no es erradicar 12 o 15 años de malas políticas, son 70 años de historia. Entonces uno cuando se pone frente a la magnitud del desafío que significa hacer de la Argentina un país normal, porque suponemos que eso, ser normal, es ser como otros países, ¿no? Que tienen una inflación, la que tenemos en un mes nosotros, en un año, ¿eh? La magnitud del desafío se agranda. Y entonces tampoco tiene que llevarte a la parálisis. Pero digo, ser normal es una palabra que uno dice, che, seamos normales. Y uno dice, mirá la historia argentina. Y para ser normal el esfuerzo es gigantesco, digamos, ¿no? Y tal vez uno puede estar más o menos de acuerdo con ir de a poco, ¿no? Con esto que se ha llamado el gradualismo. Pero está claro que obtener resultados contundentes y que hagan de la Argentina un país normal y que eso se pueda sostener en el tiempo es algo que va a ser un desafío no solo de un gobierno, sino de varios gobiernos, y que esta historia de si está bien ir y venir o probar con alguna política nos vamos a tener que acostumbrar, porque ese va a ser el desafío, porque no podés no modificar en el margen las políticas cuando las tenés que aplicar durante un largo periodo de tiempo. Ahora, yendo a la pregunta de Moni, que es la pregunta central de la coyuntura, ¿crecemos o no crecemos? Hay sectores... Bueno, está bien. ¿El crecimiento va a ser homogéneo? ¿Se va a sentir o va a ser para algunos y para otros no? Hay sectores que están recuperándose. El problema de que lo sectorial en Argentina a veces está localizado geográficamente, típicamente el tema de la cadena agroexportadora. Acá se dijo en alguno de tus programas, lo repito, o sea que los modelos más vendidos de automotores de Argentina sean pickups. Son los lujosos. Obviamente, y los pickups. Son pickups, es que el campo, digamos, lo está usando. Todo el sector de maquinaria agrícola está en el límite de su capacidad productiva. De hecho, hay colas para cosechadoras no tanto, sino sembradoras o otro tipo de instrumental. Digo, hay un sector que está liderando la recuperación, pero claro, está localizado geográficamente bastante en una zona específica donde uno dice no se nota, y no, en el Gran Buenos Aires o en las afueras de alguna de las grandes ciudades de Argentina no se nota, digamos, ¿no? Y eso obviamente en un año electoral complica, ¿no? Porque lo que moviliza a la opinión pública es el Gran Buenos Aires. Y en los sectores del asalariado en blanco, industrial, ¿se nota? ¿Se va a notar cuándo? El sector industrial es tal vez, algunos sectores industriales son los más perjudicados o los que no se nota la recuperación y se va a seguir postergando. Evidentemente ese también hace un modelo de país, ¿no? Hay que decidir, no se discute mucho en estos temas, ¿no? O sea, si hace falta o no una política industrial, qué sector tenés que proteger, qué sector no tenés que proteger. Me parece que es obvio que hace falta, digo. Bueno, hoy, como dijiste, la actividad agroexportadora es la más beneficiada, eso es obvio. Bueno, pero la actividad agroexportadora, en la cadena de valor exportadora, la mayor parte es industria. La mayor parte de la cadena agroexportadora es industria. Uno dice, no, mira, para mí industria son fierros y entonces es otra cosa. Pero dentro de la cadena agroexportadora, una parte, te decía, de la producción de maquinaria agrícola, y esa está en el límite de su capacidad productiva. Entonces, hay que hablar con algún tipo de precisión. Es obvio que hay sectores que no están creciendo y por eso no se nota a nivel de, como vos dijiste recién, digamos, a nivel de la opinión pública en general, ¿no? Ahora, a este nivel de lento crecimiento,
y sin políticas distributivas fuertes, porque una cosa es aplacar a los sectores más vulnerables con los planes, los subsidios, la ley de emergencia social, y otra es tratar de sacar a esa gente de la zona de exclusión a la que fue sumergida. ¿Cuánto tiempo, un mínimo alivio en este contexto, tarda en llegar al común de la gente? Cuando digo al común de la gente, digo el que vive un salario hacia abajo. A mí me parece que recién usaste el verbo aplacar, ¿no? ¿Cómo se puede aplacar esa situación de marginalidad o de pobreza extrema de algunos sectores? La verdad que eso es cierto, ¿no? O sea, no hay política social que pueda compensar los costos que genera una mala política económica. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer buena política económica. En el mientras tanto, que es tu pregunta, evidentemente hay que hacer algún tipo de políticas sociales que tiendan a, durante algún tiempo... Sí. Aplacar, como dijiste vos, la situación. Mi pregunta apuntaba a saber si un mejoramiento de la economía realmente va a llegar a esos sectores, porque si hay una política de distribución y de inclusión. Cuando hablo de inclusión digo, la gente que nunca trabajó, que empiece, que tenga alguna perspectiva de encontrar su propia salida, que no sea esperar el plan. Pero de nuevo, el problema ahí es que, de nuevo, diferenciemos. Una cosa es una política de distribución o una política social que tienda a compensar los efectos de políticas económicas equivocadas de tantos años. Y otra cosa es hacer política económica correcta de manera tal que la economía empiece a crecer y que con eso el individuo que tiene vocación de trabajar, tiene habilidades para hacerlo o no, porque puede ser que en algún momento haya que entrenarlo para que pueda volver a trabajar, pueda conseguir un trabajo. Obviamente ese proceso es lento. Ahora, si nos quedamos con que los resultados son lentos, entonces hay que abandonarlo y seguir haciendo distribucionismo, estamos en un error, se está cometiendo un error. El mismo error, yo diría, de estos últimos 70 años, digamos, ¿no? ¿Pero ese error se está cometiendo hoy? Digamos, yo creo que hay mejores políticas económicas que en el pasado, que van a tener resultados mejores que los que han tenido las políticas del pasado, con un gobierno que me parece, digamos, estamos todos muy ansiosos, ¿no? O sea, uno mira las encuestas... Bueno, ansiosos por la necesidad. No, y aparte pero aparte estuviste esperando, dijimos, bueno, nos bancamos el 2014, nos bancamos el 2015, va a ser el 2016 que no fue, ahora será el 2017, vos dijiste, bueno, va a ser el 2018. No, la sensación que uno tiene, y vuelvo al tema de emergencia social, que a mí me parece muy importante, porque creo que el gobierno está haciendo... dando señales de querer comprometerse con la emergencia social, de dar a los sectores más vulnerables perspectivas, por lo menos para salir hacia adelante en el día a día. Lo que no me queda del todo claro es si dentro de la reglamentación de esta ley de emergencia social existe una otra política que además los incluya, no que les dé de comer, que los incluya en el mundo de trabajo, porque insisto, buena parte de esa gente no tiene herramientas para incluirse en el mundo de trabajo alguna. De nuevo, yo creo que las políticas sociales, el gobierno no solo ha dado señales, ha gastado una troja de plata en materia de política social. Lo ha hecho el año pasado y lo ha hecho este año. De hecho, los más fiscalistas, Charlie sabe que me conoce bien, soy bastante obsesivo con la cuestión fiscal. Digamos, hemos criticado en algún caso el excesivo gasto que ha tenido en algunos rubros. Ahora, en ese sentido lo ha hecho por estas cuestiones de distribucionismo o de compensación social, de los costos sociales de las malas películas, las malas políticas previas. Ahora, vos decís, ¿hay otras políticas? Sí, las hay. Por ejemplo, bajar la inflación. Charlie hacía un punto, decía, me parece que no se va a llegar a la meta, pero bajar la inflación es la política social, te diría, que más inclusión genera. Entonces, digamos, es la mejor política económica posible frente a una economía que está llena de pobres y marginados, bajar la inflación. Entonces, te digo, las buenas políticas económicas están en marcha, sus resultados son más lentos. Mientras tanto, se trata de hacer algún tipo de paliativo. Ahora, lo que no hay que, sería dramático que el gobierno abandone esas políticas correctas desde el punto de vista de la política económica y se concentre, como se hicieron en los últimos 15 años, en política de distribución social. Digamos. Me parece que hay que hacer las dos cosas y este gobierno ha dado señales que se puede, pero claro, hay que calmar la ansiedad porque lamentablemente no se obtienen resultados. Mi pregunta es, el gobierno dice hemos derrotado la inflación y lo que notamos en febrero 2,5, en marzo igual, ¿cómo se compatibiliza lo que quieren hacer con las tarifas con la baja de inflación? Bueno, es el gran desafío de política económica, es hacer todo lo que hay que hacer en Argentina y que todo salga bien y que nada genere un costo, digamos, ¿no? Ahora, la verdad es que en materia de inflación yo no creo que el gobierno
considere o esté contento con que haya derrotado la inflación. Me parece que la convergencia hacia tasa de inflación más baja es un hecho. No será 17, que es la meta del techo del Banco Central, probablemente sea 20 o 20 y algo, pero claramente estamos en un sendero de baja de inflación más allá de los puntos, porque hay que diferenciar, Charlie, una cosa es cuando te sube una tasa el índice de precios, porque hay un salto en un precio, otra cosa cuando hay inflación. Inflación es cuando todos los precios suben todo el tiempo. Digamos, y eso Luis, es lo que está bajándose. Ha sido un gusto, gracias. Un placer. Gracias. Pues ya va a estar con nosotros Rubén Fabricio, él es director, lo leo, de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital. Es una pyme, le vamos a preguntar cómo está la industria, cómo está la economía. Ahora vamos por los datos políticos.